¿Qué semana, muchachos? ¿La número 2? Dos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la semana número 2. ¿Listo? Y hoy vamos a iniciar con los conceptos básicos de cinemática. ¿Listo? Entonces, muchachos, mm, la idea cuál es que de la forma en la que se trabaja en el curso. Nosotros tenemos un texto base. ¿Listo? Y ese texto base, pues, está ahí porque es bueno que tengan un punto de referencia para estudiar cualquier materia, por ejemplo, esta. Lo que vimos la vez pasada está relacionado con lo que se entiende ahí, que es el capítulo número 1 del libro. Falta unos dos detallitos más. Nosotros vimos sistemas, ¿sabes qué vimos? Vimos que había unos sistemas de medidas y unos sistemas de unidades, de unidades, que había unas magnitudes fundamentales, había algunas magnitudes derivadas y pues que cada una de esas magnitudes tenía unas dimensiones. Entonces, por ejemplo, la masa, ¿sí? Entonces la masa tiene una magnitud y las dimensiones en las que se mide la masa, pues las dimensiones son m, ¿cierto? La posición, no, bueno, la distancia se miden en longitudes, eh, el tiempo, pues se mide en un segundo, dependiendo del sistema internacional. Entonces había unas magnitudes, había unas cantidades, y lo que faltaba para terminar esa parte es uno de los elementos más importantes de la física para poder cerrarlo y avanzar a la cinemática. Nosotros vamos a ver un momentico lo que es el análisis dimensional. Entonces vamos a empezar. Entonces la vez pasada vimos sistemas de unidades. Importante que repasen sobre las conversiones. Digamos, no vamos a entrar en tanto detalle con respecto a las conversiones porque pues digamos que es un tema relativamente sencillo, pero no dejen de revisarlo. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Entonces vamos a cerrar la parte de sistemas de unidades, magnitudes y demás. Vimos cantidades directamente proporcionales, inversamente proporcionales y demás. Y vamos a ver algo de análisis dimensional. Esto fue para la semana número 1. Vamos a iniciar la semana 2 y vamos a iniciar con análisis dimensional. ¿Cuál es la idea del análisis dimensional? Nosotros estamos interesados siempre en relacionar cantidades. Entonces, el interés es que a partir de la información que ustedes tengan de una situación, ya sea porque están en un laboratorio, porque están en un trabajo, porque están en cualquier situación que ustedes se encuentren, el interés que ustedes van a tener es relacionar variables. ¿Por qué? Pues porque si ustedes relacionan variables, lo que va a pasar es que al establecer esa relación entre esas variables, ustedes pueden realizar por medio de las matemáticas un análisis del comportamiento de esas variables. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo relaciono yo las variables? Pues si yo, por ejemplo, tengo una variable A y una variable B, puedo establecer relaciones de igualdad, puedo establecer relaciones de orden, pero las más comunes que nosotros establecemos son relaciones de igualdad y esto se llama una ecuación. Es decir, cuando yo tengo o yo observo dos cantidades interactuando, por ejemplo, la posición, la velocidad, el tiempo, la intensidad lumínica, el ritmo cardíaco, todo con el tiempo. Cuando yo veo esas relaciones entre variables, en últimas yo le doy la potencia a esa relación por medio de las matemáticas. Y eso se representa por medio de ecuaciones y esa ecuación es un modelo de la situación que usted está intentando describir. ¿Qué es lo importante garantizar en esa relación? Porque esas relaciones, muchas de las fórmulas que ustedes conocen de la física inicialmente fueron empíricas. Sí, inicialmente a partir de la observación se obtuvieron y después se formalizaron con la matemática. Entonces, ¿qué es lo importante garantizar? ¿A qué se refiere uno con análisis dimensional? Es garantizar que las dimensiones de una parte de la igualdad de la ecuación sean iguales a las dimensiones de la otra cantidad de la ecuación, al lado derecho de la ecuación. Si usted está en un experimento, quiere proponer una nueva ecuación o se da cuenta de una relación entre dos variables, por lo menos tiene que garantizar
que dimensionalmente hablando, esas cantidades que estoy relacionando sean las mismas. Entonces, una cosa importante, cuando yo tengo aquí, cuando yo vea, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? La velocidad que se representa con V, la velocidad y yo la veo entre dos paréntesis rectangulares, esto representa las dimensiones de la velocidad. De la velocidad. Si yo la veo solita, pues es la velocidad. Pero si yo veo alguna variable que está encerrada en física entre dos paréntesis rectangulares, me está diciendo que esas son las dimensiones de esa variable. Entonces, en últimas, lo que yo necesito garantizar, por lo menos para que mi ecuación tenga sentido, es que las dimensiones de un lado sean iguales a las dimensiones del otro. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo. Y los ejemplos que voy a poner el día de hoy están en el libro para que les peguen una leída. Es decir, esto les va a servir para que ustedes tengan una referencia y le peguen una leída al libro. Esto está en la parte final del capítulo 1. ¿Listo? Vamos a ver uno de los ejemplos. Entonces, permítanme acá, conversión de unidades. Listo. Permítanme acá un momento en la parte de análisis dimensional. Y les voy a explicar qué significa eso que tengan las mismas unidades o las mismas dimensiones. Entonces, por ejemplo, ese ejemplo que está ahí lo voy a tomar del libro para que por favor le peguen una leída posteriormente. ¿Listo? Todo esto es importante que lo repasen una y otra vez, las veces que consideren necesario. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplito acá. Ya lo pongo bien, un poquito más grande. Dice, muestre que la expresión velocidad igual a aceleración por tiempo. Entonces tengo la expresión velocidad igual a AT, aceleración por tiempo, es dimensionalmente correcta, donde V es la rapidez, A es la aceleración y T es un instante de tiempo. ¿Listo? Entonces, para que esa ecuación tenga sentido, por lo menos tiene que ser dimensionalmente correcta. Es decir, que las dimensiones que están a un lado de la igualdad sean las mismas que las dimensiones al otro lado de la igualdad. Es decir, por ejemplo, la velocidad. Si yo la encierro entre paréntesis rectangulares, estoy calculando las dimensiones de la velocidad y aquí voy a calcular las dimensiones de la aceleración por el tiempo. Si yo logro garantizar que esas dimensiones son iguales, entonces puedo garantizar que la relación se está dando adecuadamente. Es decir, puedo garantizar que la velocidad igual a la aceleración por tiempo es una expresión matemáticamente correcta. ¿Listo? Que si usted la propuso como ecuación, pues significa que tiene algún sentido dentro de alguna situación real en la que usted se encuentre. ¿Cómo? Entonces, si yo pongo aquí la v, que es la velocidad entre paréntesis rectangulares, esto me está diciendo que son las dimensiones de la velocidad. La velocidad, ¿en qué dimensiones se mide, muchachos? Bueno, lo que ustedes Longitud conocen sobre tiempo, profe. es longitud sobre tiempo. Esas son las dimensiones de la velocidad. De nuevo, no hemos visto el concepto de velocidad, pero digamos como ustedes y yo alguna vez en el colegio vimos qué era la velocidad, o por lo menos una primera noción de velocidad, y lo mismo de las otras. Entonces, digamos, sabemos que la velocidad es igual a longitud entre tiempo, es decir, las dimensiones se miden entre la longitud que yo recorro en un espacio, en un intervalo de tiempo determinado. ¿Listo? Ahora, aquí, la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la aceleración? La aceleración en qué se mide. Se mide en metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? La aceleración. Entonces, si la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, ¿cuáles son las dimensiones de la aceleración? Longitud sobre tiempo al cuadrado. Longitud sobre el tiempo al cuadrado, ¿sí ven? Metros, una medida de longitud, y segundos al cuadrado es una medida de tiempo. ¿Listo? ¿Y el tiempo en qué dimensiones se mide? ¿En qué unidades se mide? Se mide en segundos en el sistema internacional. ¿Y eso a qué tipo de dimensión corresponde? ¿A qué tipo de dimensión fundamental corresponde?
Pues, Para nosotros pensar, porque lo sacamos al ahora. tiempo, ¿cierto? El tiempo en que, ¿cuáles son las dimensiones del tiempo? Pues es en tiempo. Y ese tiempo se mide, sus unidades son segundos. ¿Listo? Ahora, si yo simplifico acá, ¿eso qué me queda? A simplificar esto, ¿cuánto me da? Longitud sobre tiempo. Longitud sobre el tiempo. Longitud sobre tiempo. ¿Eso qué quiere decir, Tiempo. muchachos? Que es igual a la dimensión de la velocidad, que es longitud Exactamente. sobre tiempo. Eso lo que significa es precisamente lo que acaba de mencionar, y ya en términos técnicos uno diría que es una ecuación que es dimensionalmente correcta. ¿Listo? Hay una historia muy interesante sobre el primer ensayo de la primera bomba nuclear. Y el problema más grande que tenían las personas de ese momento era poder definir cuál era la cantidad de energía que tenía esa bomba nuclear, ¿sí? Ese era un problema que tenían en su momento. Sería interesante que leyeran sobre eso, pero ¿cuál era el problema? Que si querían medir la magnitud de la energía que tenía la primera bomba atómica, pues con las herramientas que tenían y sin querer exponerse, pues no podían irse hasta allá a medir debido a la radiación. Entonces es muy interesante que, por ejemplo, para poder medir eso, se valieron del análisis dimensional. ¿Listo? Es bastante complejo el asunto, pero gracias al análisis dimensional se logró medir en qué magnitud sin necesidad de ir a medir porque no se podía. Se conocían algunas relaciones básicas, pero no se conocía exactamente la magnitud. Y como con una muy buena aproximación ¿utilizando qué? Utilizando análisis dimensional lograron obtener, por ejemplo, esa información y muchas otras cosas en las que uno puede aplicar esto. Sin embargo, la primera intención es que ustedes entiendan que cuando yo tengo una ecuación en física tengo que garantizar que las unidades sean las adecuadas. ¿Y eso qué quiere decir? Que las magnitudes de las cantidades que estoy relacionando al lado izquierdo sean iguales que las del lado derecho. Entonces vamos a otro ejemplo. Suponga que la distancia en un experimento, la distancia X, ¿listo? Es directa, o sea, usted se puso a ensayar, es directamente proporcional a la aceleración A, ¿listo? Y al tiempo T, ¿listo? Usted sabe que la distancia es directamente proporcional a la aceleración y al tiempo, ¿listo? Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir, muchachos? Usted se puso a hacer alguna observación, por ejemplo, tenía un vehículo en movimiento, entonces se dio cuenta que la distancia era directamente proporcional a la aceleración y al tiempo. ¿Listo? Sin embargo, entonces, esta información nos permite pensar en una cosa como esta. Si yo conozco esa relación, puedo plantear una ecuación que me relacione esas cantidades. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a plantear una ecuación. Uy, la tiré para acá. Que relacione las tres cantidades. Esto es decir, experimentalmente yo sé que la distancia es directamente proporcional a la aceleración y al tiempo, pero yo no me basta con saber que son directamente proporcionales, sino que yo puedo pensar en proponer una ecuación que me describa esa situación. Entonces, me toca buscar la forma de garantizar por lo menos una ecuación que me ayude a obtener esa relación. Primero, este,
esos resultados ustedes los pueden tener experimentalmente. Segundo, no sabemos, en este caso, qué pasa con las dimensiones de estas dos, si coinciden o no. ¿Cómo se plantea el problema? El problema es el siguiente. Yo necesito garantizar que la distancia sea directamente proporcional a la aceleración por el tiempo, pero no sé más, no sé si es la aceleración al cuadrado, no sé si es el tiempo al cuadrado, si es el tiempo al cubo, no sé más, simplemente sé que son directamente proporcionales. Muchachos, ¿qué significa que sean directamente proporcionales? Suben ambas al tiempo. Que si la distancia aumenta, la aceleración lo hace, y que si la distancia aumenta, el tiempo también lo hace. ¿Listo? O que si una disminuye, las otras dos también disminuyen, en este caso. Entonces yo quiero una ecuación, algo que me relacione, pero yo sé que son directamente proporcionales, más no sé exactamente qué tipo de comportamiento tiene cada una. Entonces vamos a utilizar el análisis dimensional de esta manera. Como yo no sé cuál es el comportamiento de la aceleración y el tiempo en particular, yo voy a plantearlo de esta manera. Voy a plantearlo de tal manera que sea a a la n y t a la m. Es decir, como sé que son directamente proporcionales, pero no estoy seguro si es una relación lineal, si es una relación cuadrática, es decir, si son directamente proporcionales, pero no sé si crecen linealmente, si crecen cuadráticamente, si crecen cúbicamente, exponencialmente. ¿Listo? Entonces yo voy a proponer el problema de esta manera. Voy a intentar mirar una ecuación donde yo tenga que la distancia es igual a la aceleración a una elevado a un número por el tiempo elevado a otro número. ¿Listo? Ese número nosotros no lo conocemos. Si nosotros lo conociéramos, entonces tendríamos la ecuación que me relaciona esas dos variables. John Freddy, cuéntame, preguntas. Profe, es que cuando mencionamos el experimento se habla de X es directamente proporcional a la aceleración y el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué se representan ¿Con como, multiplicación? exactamente, porque se representa como un producto? Listo, por una razón. Es un problema que nace del conteo. El tema de que nos llevamos con la hija ¿Qué esta pena con ustedes? Acá Andalucía, voy que ella a... quiere estar abierto. Listo. Es un problema realmente que inicia, o la base de esto es un problema de conteo, ¿sí? Es decir, cuando uno va a contar las veces que sucede un evento y otro, el número de veces en los que eso sucede consiste en el número de veces que sucede uno de los eventos multiplicado por el otro, ¿sí? Entonces siempre, digamos, a partir de la experiencia, ese fue un primer problema que empezó con el conteo y se encontró que la solución era la multiplicación. Después se pasa a una parte netamente algebraica con la fundamentación de las matemáticas y desde el punto de vista matemático se dan cuenta de lo siguiente. ¿Ustedes conocen este conector que está aquí? Si yo escribo P, I, Q, ¿recuerdan qué es esto? Es una conjunción, ¿cierto? Es P y Q, el conector es I, ¿cierto? Entonces en matemáticas, y por ejemplo, eh, falso, si una proposición es falsa y la otra es falsa, ¿cierto? Entonces la proposición compuesta, ¿es falsa o verdadera? No, la mitad no igual. Creo que es verdadero. Verdadera. Falsa. Es verdadera, Verdadera. ¿listo? Entonces, que yo tenga una y la misma, entonces resulta ser verdadero. Que si yo tengo dos proposiciones iguales, digo una y la otra, pues esa proposición resulta ser verdadera. Entonces, entonces en matemáticas el conector y, ¿cierto? Esto, por ejemplo, y entonces aquí aparece una relación, menos por menos, ¿cuánto da? Más. Más, ¿listo? Negativo, y negativo es positivo. Más por menos da menos. Entonces fíjense que hay una estrecha conexión matemática entre el conector lógico y la multiplicación. ¿Listo? Entonces cuando uno en matemáticas dice que pasa un evento y otro, entonces lo que estoy haciendo es escribiéndolo y representándolo con una multiplicación. ¿Listo? Entonces es una razón estrictamente matemática. Ahora, cuando yo uso el conector lógico O,
Ya no utilizamos la multiplicación, sino ¿qué operación? La división. La suma, ¿sí? ¿Listo? Entonces, eso digamos que parte de la lógica proposicional, de la lógica matemática, pero eso no, digamos, no es que haya nacido en La la famosa lógica. conjunción, profe. La I es la conjunción y la O es la La división. de la disjunción. Exactamente. ¿Listo? Ahora, de nuevo, entonces generalmente uno lo trabaja de esa manera. Ahora, experimentalmente también se puede demostrar que es una multiplicación. Como les digo, el I como multiplicación parte de un principio de conteo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 camisas y 2 pantalones. ¿De cuántas formas puedo ponerme una camisa y un pantalón? ¿Sí? Entonces, tengo 3 camisas y 2 pantalones. Entonces, puedo ponernos de cuántas maneras distintas? De 6 maneras, ¿sí? Y en últimas, lo que pasa es que yo puedo hacer una matriz, por ejemplo, y relacionarlos. Tengo 3 filas y 2 columnas, por ejemplo. Uy, entonces, ¿cuántos espacios hay ahí en total? 6. Entonces, digamos que la base fundamental es un problema de conteo, después se formaliza con la lógica y se relaciona casi siempre el conector I con la multiplicación. ¿Listo? Por ejemplo. Y de todas maneras, eso también experimentalmente coincide. Es decir, digamos que cuando se hace experimentalmente, a partir de nuevo del mismo principio de conteo, uno encuentra que la relación es de multiplicación. Y el conector lógico O es una relación que presenta la suma o la adición. ¿Listo? Entonces, generalmente cuando pasa esto, uno propone el I, ya está pensando en una multiplicación en la formulación de la situación. ¿Listo? Listo, profe. Pero entonces, resumido, siempre el conector representa la multiplicación, o sea, no tiene excepciones. Lo que pasa es que acá lo que está pasando es lo siguiente. La distancia es directamente proporcional a la aceleración y al tiempo, ¿cierto? Lo mismo, piensen en el ejercicio de los pantalones y las camisetas. ¿De cuántas maneras yo puedo, o sea, cuando yo empiezo a establecer una relación entre la aceleración y el tiempo, la relación al ser directa, se lo voy a poner ahora en términos de ecuaciones, ¿sí? La posición es directamente proporcional a la aceleración. Digamos que yo creo que así se entiende un poco mejor. Y la posición es directamente proporcional al tiempo. Significa que la posición es igual a un múltiplo, ¿cierto? De la aceleración y la posición es igual a un múltiplo del tiempo, ¿sí? A un múltiplo del tiempo en este caso. Entonces, acá, precisamente aquí nosotros vamos a encontrar esa relación, ¿listo? Entonces, aquí la velocidad, la posición, entonces va a tener una relación de cuántas formas sucede de esta manera, ¿cierto? De cuántas formas sucede de esta manera y es el producto de la aceleración por el tiempo. Sin embargo, ¿para qué está el análisis dimensional? ¿Sí? El análisis dimensional precisamente está para garantizar si esta relación es posible y aquí cuando calculemos n y m es el que nos va a decir cuál es el valor de n y cuál es el valor de m para que esa relación se dé dimensionalmente hablando. Si el sistema, por ejemplo, ¿qué puede pasar acá? Que yo puedo, digamos, voy a poner una situación. Supongamos que esa relación no se diera de esa manera, que no fuera directamente proporcional a la aceleración y al tiempo, y que no fuera una relación de multiplicación. Si yo hago el análisis, ¿o para qué me sirve el análisis dimensional? ¿Qué pasaría si esa relación no se da? ¿Qué tendría que pasar con el análisis dimensional? Si esa relación no se diera de esta manera. ¿Qué pasaría con el análisis dimensional? Me voy a devolver al anterior. ¿Qué pasaría si aquí la ecuación no fuera dimensionalmente correcta? ¿Se multiplicaría? O sea, porque ¿No? no hay un igual. Las unidades no darían iguales. Las dimensiones no darían iguales. ¿Qué pasa si yo aquí tengo que estos no son dimensionales, que la relación no se puede dar de esta manera? Que cuando yo intente mirar las dimensiones de uno, nunca voy a poder conseguir las dimensiones del otro. Eso es lo que va a pasar. ¿Listo? Y lo que les digo, entonces acá
El I es un problema ya de la forma en la que utilizamos los conectores lógicos en matemáticas, en los enunciados y en la práctica. Entonces sí, la respuesta es sí. Cuando tengan siempre el I, estamos hablando de una operación de multiplicación. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ahora, vamos a ver si se puede, si esto es posible. Entonces, como no sabemos cuál es el comportamiento de la aceleración y el tiempo de forma precisa, entonces yo voy a suponer que como es una multiplicación, va a ser una potencia de A y una potencia del tiempo. Ahora, de nuevo, si esto llega a ser imposible, es decir, si la distancia no se puede representar dimensionalmente en términos de lo que está acá, el sistema de ecuaciones que van a ver ahorita sería inconsistente y no tendría solución. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, si yo sé que la distancia es directamente proporcional a una potencia de la aceleración por una potencia de tiempo, yo voy a intentar plantear una ecuación a partir del análisis dimensional. Es decir, yo quiero saber garantizar que las dimensiones, o cómo puedo poner yo esos dos exponentes para garantizar que las dimensiones sean las correctas. Entonces, primero, si yo tomo la distancia, ¿cuáles son las dimensiones de la distancia? Longitud, tiempo. Longitud. La distancia se mide en metros Sí. y es una longitud. Longitud. Ahora, si yo tengo la aceleración a la n y el tiempo a la m, ¿cierto? ¿Qué tendría que pasar? La aceleración, ¿cuál es la magnitud de la aceleración? ¿Cómo se mide la aceleración? Longitud sobre el tiempo. Longitud Longitud sobre sobre tiempo al cuadrado. tiempo al cuadrado. Tiempo al cuadrado. ¿Cuáles son las dimensiones del tiempo? El mismo tiempo, el tiempo. Tiempo. ¿Cierto? Desde acá. Listo. Entonces, por ejemplo, acá, porfa, apagan los micrófonos para no escuchar el partido. Gracias. Entonces acá, lo mismo. Ahora, yo tengo estas unidades, entonces aquí yo tengo longitud sobre tiempo es la aceleración al cuadrado, pero esto está elevado a la ¿cuánto? A la n. A la n. ¿Listo? Entonces las dimensiones de esto son iguales a las dimensiones de la aceleración elevadas a la n y el tiempo elevado a la ¿cuánto? A la n también. A la m. Digamos, aquí no necesariamente tiene que ser el mismo exponente, entonces por eso los ponemos distintos. ¿Listo? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar esto, que las dimensiones que están acá tienen que ser iguales a las dimensiones que están ahí. Si eso es posible, puedo escribir una ecuación que me relacione esas cantidades que están ahí. Es decir, que la longitud sería igual a la longitud sobre tiempo al cuadrado elevado a la n por el tiempo elevado a la m. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dimensionalmente está claro. Dimensionalmente. Listo. Ahora, cuando ya logremos garantizar que dimensionalmente funciona, establecemos la relación por medio de la ecuación entre esas dos cantidades. ¿Listo? Ojo, no va a salir una ecuación de las que ustedes conocen en de la física que ustedes vieron previamente. Eso simplemente es un ejemplo de cómo se puede utilizar a partir de una situación específica. ¿Listo? Entonces, acá, vamos a resolver esta ecuación. ¿Listo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Ustedes me dicen si yo puedo hacer esto. Esta ecuación se convierte en longitud igual a longitud a la n por tiempo a la m menos 2n. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo así, profe? No entiendo. A ver, traten de echarle esfero un momentico ahí, en donde estén. ¿Que la podemos representar de esa forma? Sí, ¿También? o sea, esto lo puedo escribir así. Échenle esfero un momentico a ver. Sí, profe, porque tenemos ya un tiempo elevado al cuadrado a la n, podemos pasarlo al otro lado y podemos simplificarlo así. Listo, entonces, ojo con esto, propiedad de los exponentes. Cuando yo tengo a sobre b elevado a la n, el exponente me afecta tanto al numerador como al denominador, ¿cierto? Eso quiere decir que esta primera parte se puede ver como L a la n sobre Lt elevado a la 2n por T a la m, ¿sí o no?
Es decir, reparto el exponente. ¿Listo? Y después simplifico. Es decir, que L elevado a la N, y acuérdense, cuando tengo A a la N sobre A a la M, resto los exponentes, ¿se acuerdan? Propiedad de los exponentes, álgebra. Entonces acá, al exponente del numerador, le resto el exponente del denominador. ¿Listo? De ahí sale eso. ¿Queda claro de dónde salió? ¿O lo hago paso a paso? Profe, me corchó por la cuestión de la relación de los exponentes. Si lo hacemos matemáticamente, pues ya sabemos más por más, menos por menos, y así sucesivamente, pero ese sí. Por ejemplo, ¿cuánto vale 2? ¿Cuánto vale X sobre Y a la 2 elevado al cuadrado? Bueno, el cubo más bien. ¿Cuánto vale esto? Pues ahí se supondría que como sería X a la 3, Y sobre Y a la 2 menos 3. No. También tenemos que elevarlo eso a la 3. El Y, Bueno, Y a la 2 elevado a la 3. Primero, cosas importantes. El álgebra básica tiene que estar bien para que esto funcione. Por ejemplo, si yo tengo X elevado al cuadrado. Recuérdeme la exponencia, la relación de los exponentes, profe. Cuando yo hago X elevado al cuadrado y lo elevo al cubo, da X a la ¿cuánto? ¿A las 6? A la 6. Se multiplican los exponentes. Potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. ¿Listo? ¿Cuánto da X a la 2 por X a la 3? X a la 5. X a la 5. Cuando tienen la misma base, dejo la base y sumo los exponentes. ¿Listo? Sí. A a la N por A a la M es igual a la N más M, por ejemplo. ¿Cuánto es X a la 3 dividido X a la 2? X. Da X a la 1. ¿Cómo se obtuvo? Se toma X, al numerador le resta el exponente del denominador. ¿Ven? Si yo hago X sobre Y a la 2, entonces esto es X a la 2 sobre Y a la 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando tengo una división y tienen diferente base, el exponente se distribuye en cada uno de los factores que hay ahí. ¿Listo? Entonces échenle una repasadita a la potenciación. ¿Listo? Entonces, sí, porque estamos en física, ¿sí o no? O sea, ya hay matemáticas en la cabeza primero. Entonces acá, voy a hacerlo paso a paso para cerrarlo acá y listo. Entonces acá, tengo L igual, este N, acá hay un 1, ¿listo? Entonces yo distribuyo el exponente en cada uno de los factores, es decir, que a L a la N sobre T elevado a la 2 por N, porque yo tengo potencia de una potencia, multiplico los exponentes. ¿Listo? Y este T a la M sigue ahí. Ahora vamos a pasar esto para acá. L sería igual, tengo una división. Entonces, cuando yo tenía X sobre Y, es X a la N dividido X a la M, tengo que restar los exponentes. ¿Listo? En la multiplicación lo sumaba, en la división lo resto. Entonces queda L a la N y aquí me queda T elevado a la M, que es el que está en el numerador, le resto el exponente del denominador. ¿Listo? Por eso queda así. ¿Vale? ¿Ya va quedando un poquito más claro? Clarísimo. Listo. Ahora, de nuevo, repasar muchas cosas de matemáticas porque aquí, dentro de 20 minutos, media hora, tendremos una ecuación diferencial. ¿Listo? O bueno, por lo menos una derivada tiene que aparecer hoy. Entonces,
Acá, para que estas dos expresiones sean iguales, aquí es L a la 1, ¿sí? Entonces aquí el exponente de la L, N, ¿cuánto tendría que valer para que estos dos objetos sean iguales? A ver, si tengo L a la 1 y aquí tengo L, para que sean iguales los exponentes, ¿cuánto tendría que valer? 1. 1. 1. Listo, 1. Ahora, ¿qué pasa con T? ¿Listo? Pregunta. Aquí hay T, Negativo. no hay T, ¿cierto? Pero yo puedo poner una T elevado a la cuánto para que yo pueda comparar eso. T elevado a la cuánto está ahí. 1. A la 1, no, porque si estuviera a la 1 sería T, ¿cierto? A la 0. T a la 0. Porque T a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. ¿Listo? ¿Eso para qué? Para poderlos comparar. Si yo tengo T a la 0 y T a la M menos 2M, aquí es una N, menos 2N, perdón. Acá. ¿Qué tiene que pasar para que estos dos objetos sean iguales? Entonces acá, para que estos dos objetos sean iguales, M menos 2N tendría que valer ¿cuánto? Para que estos dos objetos sean iguales, este exponente tendría que valer ¿cuánto? 0. 0. 0. ¿Listo? Eso me genera un sistema de ecuaciones. Acuérdense, los sistemas de ecuaciones lineales, este es lineal, o tienen infinitas soluciones, o tienen única solución, o no tienen solución. Si resulta que no tiene solución, esta relación que está aquí ya de entrada, esta que está acá, sería inconsistente. No habría forma de relacionar la distancia con la aceleración y el tiempo por medio de una multiplicación. ¿Listo? Si el sistema tiene solución, pues nos va a dar la relación. N ya sé cuánto vale y vale 1. Si N vale 1, ¿cuánto vale M? ¿Cuánto? 20, 2, 5, 4. 8. 2. Dale 2. ¿Listo? Porque si N vale 1, quedaría M menos 2 por N, pero N vale 1, entonces me quedaría 2 y paso a sumar. Ya está. ¿Listo? Exacto, porque 2 menos 2 igual a 0. Exactamente. También es otra manera. ¿Listo? Eso quiere decir que primero el sistema tiene solución. Y lo que quiere decir en este caso es que X es directamente proporcional, ¿sí?, a N igual a 1, a la 1, ¿cierto? Por el tiempo elevado a la ¿cuánto? A la 2. A la 2. ¿Listo? Eso quiere decir que yo puedo escribir esto como X es igual a una constante, como son directamente proporcionales, por la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Y esa relación es dimensionalmente correcta. ¿Listo? Es una relación que me representa. Primero, ¿es directamente proporcional a la aceleración? Sí, porque es igual a un múltiplo de la aceleración. ¿Es directamente proporcional al tiempo? Sí, porque es un múltiplo del tiempo. ¿Listo? Si yo quisiera una relación inversa, entonces tendría x igual a 1 sobre la aceleración, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, la relación es directa porque, acuérdense, cuando era directamente proporcional significaba que x era un múltiplo de y, que fueran directamente proporcionales. Aquí lo tengo. X es directamente proporcional a la aceleración, sí, porque es un múltiplo de la aceleración. Y X es directamente proporcional al tiempo, sí, porque X es igual a un múltiplo del tiempo. ¿Vale? También se puede entender de esa manera. Ahora, fuera que son directamente proporcionales, X es directamente proporcional a las dos cantidades, cuando tengamos el Y es una multiplicación, entonces, además de eso, logro garantizar que sean dimensionalmente correctas
si el exponente de la aceleración es 1 y el exponente del tiempo es 2. ¿Listo? Es decir, que si yo estoy analizando una situación, tengo que es directamente proporcional a este y a este, ¿cierto? Puedo hacer un análisis dimensional y tener ya una ecuación que me permita relacionar a las tres cantidades acá en este ejemplo. La constante, ¿cómo se calcula? La constante se puede calcular a partir de datos experimentales. ¿Cómo? Pues si usted ya sabe que tiene esta relación, usted va en un laboratorio o en en el lugar donde usted esté trabajando y quiere medir, entonces, para un valor específico de la aceleración, para un valor específico del tiempo y para un valor específico de la posición, usted puede despejar aquí la constante. ¿Listo? Y ya la tendría. Eso se puede a partir de algo que se llama una condición inicial, que es lo que se llaman ecuaciones diferenciales. En el texto, la constante ya la toman como 1 en el ejemplo, porque el ejemplo ya suponía que la constante era 1, pero digamos que en forma general yo lo puedo trabajar de esa manera. Listo, muchachos, entonces el análisis dimensional me sirve también para eso, no solamente para verificar que las cantidades sean, las ecuaciones sean dimensionalmente correctas, ¿sí? No necesariamente para eso, sino que también a partir de una relación que yo conozca, a partir de un conjunto de datos, me puede establecer una ecuación que me permita relacionarlos. ¿Listo? Es bastante potente a pesar de ser algo tan relativamente sencillo, porque sencillo ¿en qué sentido? Simplemente estamos comparando magnitudes, no estamos comparando más. Y solamente comparando magnitudes podemos establecer ecuaciones. Entonces tiene una potencia bastante fuerte a la hora de aplicarse en cualquier campo del conocimiento. ¿Listo? Preguntas hasta ahí sobre lo que acabo de decir. Bueno, esa última partecita ahí sí fue donde me enredé de verdad. ¿En qué parte? Sí, ya lo último, donde usted dice que ¿Esto? sí, no, donde ya sacamos la conclusión de que Son directamente proporcionales. las dimensiones ¿cómo se llama? Son proporcionales. Bueno, Que no, sí, ahí no llegamos a esa conclusión. Inicialmente la suposición era esa, que eran directamente ajá, proporcionales, ¿sí? Es ajá, decir, eso ya era un supuesto, ¿sí? Es decir, nosotros partimos de ese supuesto además. Nosotros partimos del supuesto de que eran directamente proporcionales. Esto significa que sean directamente proporcionales, ¿sí? sí, Partimos de ese supuesto, es decir, listo, ya sé que son directamente proporcionales. Lo que averigüé era, que sí es directamente proporcional. o sea, no se está mostrando eso, sino que ya se entiende. O sea, en el ejercicio dice, suponga que ya son directamente proporcionales, ¿sí? O sea, eso es parte, o sea, ese es el enunciado del ejercicio, ¿sí? Si son directamente proporcionales, entonces la idea es mirar cuánto vale n, cuánto vale m, para garantizar que sea dimensionalmente correcta la relación entre ellos. ¿Listo? Entonces, esta parte ya se tenía. ¿Sí? De ahí partimos. Simplemente que aquí lo que hicimos fue averiguar que n valía 1 y que m valía 2. Es decir, son directamente proporcionales, pero aquí más precisamente es directamente proporcional a la aceleración y es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. ¿Listo? Pero ya se partía del hecho de que eran directamente proporcionales. ok, ¿Listo? Ahora, si son directamente proporcionales, pues inmediatamente esto me lleva a la ecuación. ¿Sí? Pero acá lo que estábamos haciendo era garantizar que esa relación de directamente proporcional fuera dimensionalmente correcta, es decir, que la ecuación, porque yo también puedo haber puesto así, o sea, si sé que son directamente proporcionales, hubiera puesto, por ejemplo, que x es igual a la aceleración al cuadrado por el tiempo al cubo, por ejemplo. Ahí sigue siendo directamente proporcionales, ¿cierto? Pero si ustedes miden calculan dimensionalmente hablando, esto no es correcto. ¿Sí? La ecuación está mal planteada, no es correcta en el sentido dimensional. ¿Listo? Lo que se está haciendo acá es que ya se sabe que son directamente proporcionales a la aceleración y al tiempo. ¿Listo? Pero necesito garantizar que esa relación sea un poco más concreta, es decir, necesito una ecuación que me lo relacione y para eso yo averiguo cuánto valen esos exponentes.
¿Listo? De nuevo, si yo le cambio los exponentes, ya dimensionalmente hablando, no es correcta. ¿Vale? Ok. Listo, muchachos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que cojan el ejemplo de bueno, que cojan y hagan una lectura completa de esto, que cojan, por ejemplo, el ejemplo 1.2 y lo resuelvan. ¿Listo? Se resuelve exactamente igual que este. Y también dan una relación de proporcionalidad. ¿Listo? Después de que dan la relación de proporcionalidad, lo que se averigua es cuánto vale n y m, ¿sí? Cuánto valen los exponentes de esas variables para que la relación, la ecuación sea dimensionalmente correcta. ¿Listo? Es más, todas esas fórmulas que ustedes conocen de la física previa que ustedes vieron en algún momento, todas esas fórmulas se garantizan que son dimensionalmente correctas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces el análisis dimensional consiste en eso, digamos que manejo algebraico de exponentes y entender cuáles son las dimensiones de cada una de las unidades, cantidades que yo estoy midiendo. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, ese era lo que yo tenía del término, no lo supe expresar, lo que sean dimensionalmente correctas, porque todavía no me grabaja bien el término dimensional. Ajá. Exacto. Exactamente, digamos que aquí la clave es averiguar si dimensionalmente son correctas, es decir, si esto es dimensionalmente correcto, significa que cuando yo mida estas cantidades, me va a dar cuenta de estas cantidades que están acá. ¿Listo? Es decir, las dimensiones tienen que coincidir. Por Profe, ejemplo, señor. Esa ecuación que propuso Einstein de M es igual ¿cómo se llama? M es igual a C por, sí, E es igual a M por C al cuadrado, sí. ¿Eso cumple con esa claro, teoría? Claro, o sea, las De dimensiones dimensionalidad. las dimensiones de la energía tienen que ser iguales a las dimensiones de la masa, ¿cierto? Y de la velocidad de la luz al cuadrado. Es más, por ejemplo, aquí la masa la masa pues está en unidades de masa, la otra está en unidades de velocidades, en dimensiones de velocidades, pero aquí hay que tener un pequeño detalle con esa ecuación, ¿sí? Vamos a ver más adelante que hay magnitudes escalares y vectoriales. Esta es una magnitud escalar, por ejemplo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado primero porque este es un pedacito de la ecuación, ¿sí? Es decir, la ecuación no es exactamente esta, sino es una versión mucho más amplia, ¿sí? Y segundo, toca mirar bien qué tipo de energía se estaba midiendo aquí, ¿sí? Si es energía mecánica. Bueno, en últimas, las dimensiones de la energía siempre van a ser las mismas, pero hay que tener cuidado en ese momento del concepto de energía que se estaba utilizando. Por ejemplo, la energía, aquí, la masa, ¿cierto? ¿En qué unidades se mide? En kilogramos, ¿cierto? Por ejemplo, en unidades. La velocidad, ¿en qué unidades se mide? ¿En metros sobre qué? Segundo. Sobre segundo. Esa es la velocidad. Pero si yo la elevo al cuadrado, ¿cierto? Entonces tengo kilogramos, ¿cierto? Por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, correcto. Ahora, ojo con esto. Esto que está acá, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Que estas son las magnitudes, las unidades de qué elemento de fuerza. Esto es un newton, ¿sí o no? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es un newton, ¿sí o no? Sí, creo que recuerdo eso. Entonces, esto es newton por metro, ¿sí o no? Es decir, si yo le quito a cada uno, lo cojo como m por m, este pedacito sería un newton por metro. ¿Cómo se mide la energía? La energía en el sistema internacional se mide como newton por metro, ¿sí? Que en este caso, newton por metro son los joules o julios, que llamaban, ¿sí? Entonces, las unidades coinciden y si uno hace el mismo ejercicio con la parte dimensional, funciona. ¿Listo? Todas las ecuaciones tienen que estar
Entonces, aquí es Newton metro, coincide con Newton metro solamente en unidades y en magnitudes va a funcionar de la misma manera. Es decir, si yo lo pongo en términos de magnitudes, Newton, la energía se mide en Newton por metro. Y esto es masa, que es kilogramo, ¿cierto? Por metro sobre segundo al cuadrado. Eso quiere decir que aquí el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso quiere decir que las dimensiones de la energía, si yo después lo multiplico por metro, las dimensiones de la energía son la del Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Kilogramo es masa, ¿cierto? Por metro, es una longitud de distancia, ¿cierto? Sobre tiempo al cuadrado, y esto va por metro, que es una unidad de longitud, ¿cierto? Entonces, esto que está acá es masa por longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, ¿sí o no? Esa es la de la energía. Sí. Esto que está Sí. acá, el Newton por metro es un joule, es un julio o joule, dependiendo de cómo les hubieran dicho ustedes, ¿listo? Y las unidades acá son, las de masa son kilogramo, que es masa, por velocidad, que es distancia sobre tiempo elevado al cuadrado, que esto es masa por L al cuadrado sobre T al cuadrado, y dimensionalmente son iguales. ¿Listo? Ahora, de nuevo, hay que insistir en una cosa. Esta ecuación que está acá es una partecita de la ecuación que realmente plantea Einstein, ¿sí? No es, pues esta es la parte famosa, ¿sí? Ya. Esa es la parte famosa, porque además se ve bonita, ¿no? ¿Sí? Sí. Se ve muy inofensiva para todo el contenido que tiene, ¿sí? Es decir, esto es el resultado de un proceso, y de nuevo, vamos a ver que hay magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Vamos a mirar que las dos se entienden de manera distinta. Por ejemplo, a veces la fuerza va a generar algunas complicaciones, porque una cosa es la fuerza y la magnitud de la fuerza, y la energía tiene que ver con el trabajo, ¿sí? El trabajo se mide como un vector, entonces la energía tiene que ver con el trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas ecuaciones. Las que se ven inofensivas tienen mucha información de por medio. ¿Listo? Pero sí, Ok. se garantiza todas las ecuaciones que ustedes vean. Que en el movimiento uniformemente acelerado, entonces la posición es igual a la velocidad, bueno, a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Y no, uno puede verificar, y esa ecuación la vamos a ver en algún momento la otra semana, si todo sale bien. Son ecuaciones que son dimensionalmente correctas, absolutamente todas las que se plantean en física. ¿Listo? Ok, muchas gracias, profesor. Ahora, porque si no la fueran, entonces habría inconsistencias a la hora de hacer mediciones. Ese es el problema. Si yo aquí no garantizo que sean dimensionalmente correctas, es más, esto aquí en el movimiento, aquí la constante en algún momento va a ser un medio, dependiendo de la condición inicial que yo le ponga, pero en últimas hay que garantizar que sean dimensionalmente correctas, si no va a haber problemas en las mediciones hechas en cualquier experimento. ¿Listo? Profe, perdón. Entonces la dimensión, ¿qué unidad de medida tiene? No, bueno, ojo con esto. Yo tengo una cantidad, ¿sí? Una magnitud. Por ejemplo, la aceleración. Es una magnitud o cantidad. Las unidades de medida de esa magnitud son, por ejemplo, ¿qué? Aceleración es que metro sobre segundo cuadrado en el sistema internacional, ¿cierto? Y las dimensiones de esa aceleración son la longitud y el tiempo al cuadrado. Es decir, las unidades de la aceleración son estas, es decir, cuando llego metro, segundo, kilogramo y demás, esas son unidades de medida. ¿Listo? La longitud, el tiempo, la masa son dimensiones. ¿Listo? Entonces,
Como tal, ese es el término que se utiliza para esos objetos. La longitud es una dimensión. Es decir, la longitud no tiene Es cuestión de dimensión. espacio, profe. Entonces, la dimensión en este momento, planteándola de esa forma, no es cuestión de espacio, ¿verdad? No porque, exacto, no estamos hablando de las dimensiones en términos de las tres dimensiones del... Correcto. No, estamos entendiendo dimensiones como los elementos que constituyen estas magnitudes. ¿Listo? En este contexto, ¿vale? Porque, por ejemplo, dimensión, la dimensión del espacio esto es un espacio de es un espacio tridimensional, es de dimensión 3. Pero eso quiere decir que aquí ya no estoy en un contexto del álgebra lineal. ¿Listo? Estoy en un contexto de un espacio de espacios vectoriales, de espacios de vectores. En cambio, acá las dimensiones me dan cuenta de los elementos constitutivos de esas magnitudes. ¿Listo? Por ejemplo. No, claro, estaba Por confundido. ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, eso quiere decir, muchachos, que es muy importante en física, que cada vez que se aplique un concepto se tenga absolutamente claro en qué contexto estamos. ¿Listo? Ya van a ver. A veces la posición va a ser cuadrática y a veces va a ser constante. Depende del contexto en el que nosotros estemos. Bueno, muchachos, entonces voy a ingresar acá una terminología muy importante y es la siguiente. La siguiente. Primero, vamos a trabajar, ya vamos a entrar en la clase de la semana 9, que es el movimiento en una dimensión. Ya dejamos la parte de análisis dimensional para cerrar la sección del capítulo 1 del libro y vamos a ingresar al capítulo 2. ¿Listo? Y esa es la clase de la semana número 2. Movimiento en una dimensión. Es decir, lo primero que vamos a analizar, como se hizo tal cual en el colegio, es analizar el movimiento en una dimensión. Ahora, en una dimensión, y ahora sí. En este contexto, cuando hablamos de una dimensión, estamos hablando de una dimensión, esta sí es una dimensión espacial. ¿Listo? Cuando hablamos de dimensión en este contexto, es el elemento constitutivo de una magnitud. Pero en este contexto que vamos a empezar a trabajar, sí estamos hablando de una dimensión espacial. ¿Cómo represento yo una dimensión espacial? Por ejemplo, digamos, un espacio tridimensional tiene, bueno, largo, ancho y alto, depende de cómo lo entienda cada uno, o tiene profundidad, alto y ancho, por ejemplo. Eso es un espacio de 3 dimensiones. Un espacio de 2 dimensiones es el plano cartesiano, ¿sí? Me puedo mover como combinación de un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Aquí tengo tres rangos de movimiento. ¿Listo? ¿Cómo sería un espacio de una sola dimensión? Línea recta, profe, ¿no? En una línea recta. ¿Listo? Cuando yo vivo en una línea recta, estamos hablando de un espacio de una dimensión. No tengo más opciones que moverme en una de las dos direcciones. O me muevo hacia allá o me muevo hacia acá. ¿Sí? No tengo más. Es decir, primero vamos a analizar el movimiento en una dimensión. ¿Listo? ¿En qué condiciones? En condiciones de espacio, una dimensión espacial, y nosotros siempre tendremos asociada a la dimensión espacial una dimensión temporal. Es decir, nosotros vivimos en un espacio que físicamente tiene 3 dimensiones, pero adicionalmente a eso nosotros tenemos el tiempo. ¿Listo? Como cuarta dimensión. Pero el tiempo no es una dimensión espacial, es una dimensión temporal. Bueno, entonces nosotros vamos a estudiar, a analizar el movimiento en una dimensión. Y ese movimiento que cuando se da, cuando se estudia el movimiento en condiciones de espacio y tiempo, esto se llama, cuando se estudia el movimiento
desde el punto de vista de la cinemática. Uy. De vista de la cinemática. Uy, se me está desconfigurando esto. De la cinemática. ¿Listo? Es decir, cuando a mí me hablan de cinemática, están hablando del estudio del movimiento en términos de las dimensiones de espacio y tiempo. Es decir, voy a hablarlo en términos de una dimensión, de 2 dimensiones, de 3 dimensiones y el tiempo. ¿Listo? Ojo, nosotros ¿qué vamos a hacer? Esta primera parte lo vamos a estudiar desde la cinemática. Por ahí en 2 semanas estaremos trabajando el movimiento desde el punto de vista de la dinámica, que son las leyes de Newton, por ejemplo. Entonces depende del punto de vista desde donde uno esté analizando el movimiento, uno va a encontrar ciertas ecuaciones. Conceptos principalmente importantes en la cinemática. Entonces, nota. Inicialmente nosotros vamos a pensar que el movimiento se da sobre una recta. ¿Listo? Sobre una recta. Segundo, los objetos en movimiento se entienden como partículas. Es decir, supongamos que yo tengo un carro que se mueve sobre una recta. Desde el punto de vista de la cinemática, ese carro se entiende como una partícula. Es decir, cuando yo analizo el movimiento, ¿cierto? Sobre esa recta, ¿listo? Lo que está pasando es que yo estoy analizando el movimiento como si esto fuera una partícula. Es decir, no me va a importar qué tan grande es y demás. Por lo menos en este contexto, si yo lo considero como una partícula, entonces no voy a considerar ni la resistencia del aire, no voy a considerar la fricción, no voy a considerar las diferentes fuerzas que intervienen. Y el volumen de la misma partícula tampoco se considera. Tampoco se considera porque estoy en una dimensión. Cuando yo tengo volumen, ¿en cuántas dimensiones estoy? En 3 dimensiones, por ejemplo. Exactamente. Entonces, cuando yo me muevo en una sola dimensión, ¿cierto? Estoy considerando que el objeto es una partícula. ¿Cómo se compensa eso? Por ejemplo, digamos en una aplicación. Por ejemplo, si yo voy a modelar un carro y lo voy a modelar en términos ¿de qué? Del movimiento en una dimensión. Por ejemplo, yo en qué parte del carro me concentro. Por ejemplo, yo puedo calcular el centro de masa del carro y calcular todo sobre el centro de masa del carro, por ejemplo, ¿sí? Y mover ese el centro de masa. Entonces aquí en el movimiento de una dimensión, como solamente es una dimensión, aquí yo no tengo ni área, no tengo volumen, no tengo resistencia al aire, no tengo fricción, no tengo todas esas cosas que hacen parte del objeto cuando yo lo considero ya en un espacio de 3 dimensiones. ¿Listo? Sin embargo, a pesar de todo, entenderlo de esa manera es lo suficientemente bueno como para que eso ya tenga aplicaciones. ¿Listo? A pesar de ser de lo limitado que es el modelo, porque es un modelo muy limitado. Ustedes mismos se están haciendo ahorita la pregunta, ¿cómo así que yo voy a considerar que un carro lo puedo entender como un puntico? ¿Sí? Pues ese es el primer modelo, esa es la primera aproximación al estudio del movimiento. Después con las leyes de Newton se pueden considerar más cosas, pero así como estamos en la cinemática, estamos en una sola dimensión. ¿Listo? Entonces, estando en una dimensión, entonces nosotros vamos a hablar de 2 conceptos distintos, varios conceptos acá. Entonces, conceptos básicos. ¿Listo? Voy a explicarlo de una manera sencilla acá. Conceptos básicos. Supongamos que yo estoy sobre una recta.
Es más, voy a ponerlo aquí. Supongamos que estoy sobre una recta. Yo tengo aquí el punto A y el punto B. Y voy a suponer que la distancia entre el punto A y el punto B es, por ejemplo, 100 metros. ¿Listo? Supongamos eso. Voy a suponer un escenario, y es el siguiente. Supongamos que una persona inicialmente empieza en el punto A. ¿Listo? Y se mueve hasta el punto B y se regresa hasta la mitad. Hasta la mitad. ¿Listo? Y llegó hasta acá. ¿Listo? Hay dos conceptos importantes incluidos acá. Uno, la distancia o distancia recorrida. ¿Listo? La distancia. Y otro, el desplazamiento. Entonces, primero, la distancia o distancia recorrida es todo lo que la persona recorrió. En este caso, la distancia de cuánto es. 150. Él recorrió 150 metros. ¿Listo? Ahora, hay una diferencia entre la distancia, ¿cierto? Y el desplazamiento. El desplazamiento es el cambio neto que hubo en la posición. Es decir, yo comparo dónde estaba al principio y dónde estaba al final. En ese sentido, ¿cuánto sería el desplazamiento? 50. 50 metros. ¿Listo? Entonces, una cosa es la distancia. Cuando yo hablo de la distancia, estoy en la cabeza representando todo el trayecto que la persona recorrió y mido todo eso. ¿Sí? Y en el desplazamiento, yo no voy a tener en cuenta el recorrido que hizo, sino solamente voy a tener en cuenta qué pasaba inicialmente y qué pasó después de que realizó el movimiento. ¿Listo? Eso es muy importante distinguirlo. Entonces, la distancia se representa con la letra X, generalmente, en los libros de física. Y cuando hablamos de distancia, estamos entendiendo que X me está midiendo o me está representando la medida de toda la distancia recorrida. Las unidades de la distancia son en metros en el sistema internacional. Como les decía en la sesión pasada, nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. El desplazamiento solamente tiene en cuenta la posición inicial y la posición final. Entonces el desplazamiento sería igual a posición final menos la posición inicial. ¿Listo? Así se calcula el desplazamiento. El desplazamiento también, si la distancia se mide en metros, estas dos se miden en metros, la suma o la resta de dos distancias que se miden en metros también se mide en metros. ¿Listo? Esta expresión, la posición final menos la posición inicial, se llama delta X. Es decir, cuando delta X significa que yo calculo la posición en el final y le resto la posición al final y la posición inicial. Entonces, cuando ustedes vean distancia, se representa de esta manera, y cuando vean delta X, que es una D griega mayúscula, un triangulito X, significa que estamos hablando de desplazamiento. ¿Listo? ¿Queda clara la diferencia, muchachos? Clarísimo, profe. Perfecto, listo. Eso quiere decir que hay desplazamientos que pueden dar negativos. ¿La distancia puede dar negativa? Sí, señor. Ahí. No, la distancia positiva, pero el desplazamiento podría terminar en negativo.
Exactamente. Entonces la distancia puede ser positiva, siempre va a ser positiva, perdón, pero el desplazamiento puede llegar a ser negativo. ¿Qué significa que el desplazamiento sea negativo? Fíjense que para entender acá el movimiento de la persona, yo tengo que tener un marco de referencia. Es decir, yo tengo que, me muevo sobre una recta y el marco de referencia siempre va a tomarlo a partir del 0. La persona se movió hasta la posición 100, aquí está la persona inicialmente, y se devolvió 50 metros, entonces llegó a la posición 50. O sea que la posición inicial era 0, la posición final era 50. Si yo hago el desplazamiento, sería igual a 50, que es la posición final, menos la posición inicial, y esto sería 50 metros. Hay profesores de física a los que les gusta que sea donde sea que esté la cantidad, le pongan las unidades, metros, 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 metros. Yo no, yo prefiero que la operación la hagan sin las unidades y el resto, el resultado sí le ponen las unidades. ¿Listo? Por si acaso. Ahora, pero aquí porque yo tomé como marco de referencia el 0 donde estaba la persona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahora, ¿qué pasa si la persona, en vez de avanzar, estaba en este lugar, en el punto A? Si avanza 100 metros y se devuelve 200, ¿el desplazamiento va a ser positivo o negativo? Bajo ese punto de vista, Ser negativo. 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 Ahora, ¿significa que Negativo. exactamente, significa que la distancia es negativa? No, No, no. positiva. No, la distancia Siempre sigue siendo positiva. siempre va a ser positiva. Exactamente, entonces la distancia es positiva siempre. Entonces, lo que pasa es que aquí el desplazamiento me da también, va a partir de un punto de referencia. Es decir, si yo pensara que hacia allá es hacia adelante y aquí es hacia atrás, ese desplazamiento sería 100 metros detrás de la persona. Sí, en ese sentido el desplazamiento sería negativo. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces uno confunde el desplazamiento con la distancia. Entonces, la distancia es lo que se recorre, el desplazamiento es la revisión de lo que pasaba inicialmente con respecto a lo que pasó al final. ¿Listo? Es el cambio de posición. ¿Listo? La distancia es lo que se recorre. Recorre. Final, Y el desplazamiento es el cambio de posición. final. Final menos inicial. ¿Listo? O unidades en metros. ¿Vale? Ahora, eso es lo que tiene que ver con... En este ejercicio que estamos haciendo aquí, usted Sí. aquí en X igual a 0, me está diciendo que esa es la posición Inicial. inicial, pero usted me está diciendo que delta acá es final menos Menos, inicial. ajá. Es decir, la posición final, que en este caso es 50, menos la posición inicial, que es 0. Entonces aquí, esta X igual a 0, ¿qué posición es? Perdón. Depende. O sea, si yo digo que el 0 es la posición inicial, Sí, entonces listo, posición inicial vale 0. ¿Sí? en este caso, en este caso, pues 0. Sí, porque Menos, yo, perdón, no, menos, estamos diciendo que delta es igual posición final y menos aquí la sería la posición posición inicial. final, serían 50. Sí, Profe, una pregunta, entonces la posición puede cambiar. Digamos que la persona puede, un ejemplo, la persona puede iniciar, no sé, en la mitad y se devuelve hasta el 0. No, 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 no. sí. Entonces, ojo con esto. Ojo con el desplazamiento y ojo con la distancia. Son dos cosas distintas. Estoy hablando de la distancia, profe. Aquí en delta, mire. Usted nos No, está no. diciendo que la Delta posición es el cambio de posición o correcta. desplazamiento. Usted me dice ¿Listo? que sí, que es XF, o sea, posición final, Sí, menos posición inicial. sí. Yo lo tomo, Ajá. o sea, de pronto estoy mal. Aquí el señor está en la posición inicial, está en 0, Sí, ¿de acuerdo? Que sí, sea, que es XI, sí. ¿listo? Entonces, para mí, XI sería aquí lo contrario, porque sería 50 menos 0. 50 menos 0, sí.
Ok, usted ya lo tiene acá, que aquí es donde estoy errado, aquí donde dice xy igual a 0. ¿Sí? Acá hay una comita, sí, es decir, no estoy haciendo la operación. Sí. Perfecto. ¿Listo? Ahora, la pregunta de su otro compañero sí es importante. ¿En qué sentido? Si yo cambio el marco de referencia y digo que no inició en 0, sino que inició, si por acá estaba en 0 y aquí inició en 50, ¿sí? Entonces su posición inicial es en 50, ¿cierto? Se movió 100 metros hacia adelante, entonces llegó a 200 y se devolvió, perdón, llegó a 150, ¿cierto? Y se devolvió 50 y llegó a 100, ¿cierto? Entonces aquí está el muñequito, aquí estaba el otro muñequito, entonces estaba, posición inicial estaba en el metro 50, ¿sí? Y se desplazó, se movió hasta el 100 metros y se devolvió 50. Entonces llega, la posición final ahora es 100 y la posición inicial ahora es 50. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces la pregunta si depende de dónde lo ubique, sí. Generalmente uno el movimiento lo inicia en 0. Pone como un marco de referencia el 0, pero eso no quiere decir que no se pueda poner otro marco de referencia. ¿Listo? Ok, listo, entiendo. También se puede hacer así. Eso quiere decir que si una persona hace un ejercicio así o lo hace así, pues funciona. Y aquí el delta X sería igual a ¿cuánto? La posición final, ¿cuánto es? 100 menos la posición inicial, que es 50. Y me da 50 metros. ¿Listo? Sí, señor. Funciona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque simplemente el espacio es para hacer cuentas lo único que necesito es una ubicación o un lugar de referencia, un punto de referencia. ¿Vale? Entonces, Sí, bueno, señor. muchachos, importante tener cuidado con la diferencia entre distancia y desplazamiento. Allí Bueno, estamos hablando de cinemática. cinemática. Es decir, vamos a entender el movimiento a partir de la relación que existe entre el tiempo y las dimensiones espaciales, no más. ¿Listo? Perfecto, perfecto. No más. Eso es la O sea, cinemática. profe, o sea que la posición inicial no siempre es 0, sino que va a depender del lugar donde se ubique el objeto, ¿sí? Exactamente. La posición inicial es el punto donde yo ponga como referencia. ¿Listo? Ok. Ahora, independientemente de eso, el desplazamiento va a ser el mismo. ¿Vale? Y la distancia recorrida también va a ser la misma. ¿Listo? Ok, sí, independientemente digamos, de la posición, el desplazamiento va a ser el mismo. Exactamente. ¿Listo? A no ser que, no, mentiras, ni siquiera por eso, porque en últimas, así yo la pusiera al revés, el marco de referencia le funciona, porque aquí este menos me ayuda a arreglar ese problema. Entonces, Que le llueve y se resbale. Bueno, bueno, eso no lo considera la cinemática, pero está ¿qué? dentro de las posibilidades. Listo, vamos al otro concepto importante que es la velocidad. ¿Listo? Uy, la velocidad. ¿Listo? Ahí está el concepto de velocidad y hay tres tipos de velocidad. Primera, la velocidad media. La rapidez y la velocidad instantánea. ¿Listo? Los tres conceptos son diferentes. ¿Cómo se define la velocidad media? La velocidad media se describe así como velocidad promedio, por ejemplo, en ese libro de física que tenemos como base. Y la velocidad media no es más que la variación de la velocidad, el cambio en la velocidad, perdón, el cambio de la posición con respecto a un cambio en el tiempo.
Es decir, esto es el cambio de la posición o desplazamiento. La velocidad promedio es el desplazamiento, es igual al desplazamiento entre un intervalo de tiempo. Uy. La rapidez no es con respecto al desplazamiento, sino es con respecto a la velocidad. Ay, perdón, a la distancia. La rapidez es la distancia dividida entre el intervalo de tiempo. ¿Listo? Estos dos, ya el hecho de que la distancia y el desplazamiento sean distintos, hace que la velocidad promedio, la velocidad media y la rapidez sean distintos. ¿A qué se refiere uno o cuál es la idea de velocidad media? Supongamos que usted va de Bogotá a Medellín y digamos, usted sabe que hay una cantidad de kilómetros entre una ciudad y la otra y usted simplemente calcula el desplazamiento que tuvo y el intervalo de tiempo y usted dice, la velocidad promedio es de 60 metros sobre segundo. ¿Qué representa eso? Representa que cuando usted iba en carretera, había momentos en los que usted iba rápido, ¿cierto? Después bajó la velocidad, paró un rato a descansar, después volvió y arrancó, y así sucesivamente. Entonces, ese número, esa velocidad, me dice, es el promedio de todas esas velocidades que usted utilizó para llegar de un punto al otro. ¿Listo? Es decir, por eso solamente depende del desplazamiento. No le interesa qué pasó en medio, ¿sí? Lo que le interesa es, tenía mi posición inicial, perdón, mi posición final, y lo que me mide es lo que me mide es que si yo me moviera en línea recta, el tiempo que me gastaría, la velocidad que tendría sería 60 metros sobre segundo, pero no tiene en cuenta lo que pasa en medio del camino. ¿Listo? Por eso se llama velocidad media, porque realmente lo que está calculando es el promedio de las velocidades para llegar de un punto a un punto B. ¿Listo? Es decir, es el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. La rapidez es distinta porque la rapidez sí considera todo el trayecto. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que estamos con la persona, que en el ejemplo anterior, la persona estaba en un lugar, avanzó y se devolvió. Y supongamos que eso lo hizo en 2 minutos, en 2 minutos. Bueno, muy rápido, ¿no? Avanzar 150 metros y devolverse. En 10 minutos, supongamos. 10 minutos. ¿Cómo hago para pasar minutos ahora? Perdón, a segundos. Multiplica por 60. Multiplícalo por 60. 10 minutos. Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Entonces, 10 minutos tienen 10 por 60 segundos. ¿Cuánto es eso? 600. 600 segundos. ¿Listo? Ahora, en el ejemplo anterior, la velocidad promedio, ¿sí? O la velocidad media fue el desplazamiento que fue 50 sobre 600 segundos, ¿sí o no? Y la rapidez fue de ¿cuánto? ¿Cuánto fue la distancia? La distancia avanzó 100 y se volvió 50. ¿Cuánto fue la distancia? 150. 150 sobre el tiempo. Sobre 600. 600. ¿Cuánto da esta de primera división? 5 sobre 60. ¿Cuánto es? 12. Un doceavo, ¿cierto? ¿No? Un doceavo. ¿Y en decimal?
El decimal sería 0, 0,083. 0.83, ¿así? Ustedes son los que tienen la calculadora. Sí, ¿Sí a eso profe, o sí. no? Sí, así. Listo. Y 150 entre 600, ¿0 punto qué? 0.083. La primera. ¿Y la segunda? Ah, ya. 0,25. 0,25. Unidades de la distancia, digo de la velocidad, perdón, metros sobre segundo. Fíjense que es desplazamiento que se mide en metros sobre unidad de tiempo que son segundos. ¿Listo? Bueno, ¿qué significa esto? Significa que esta es la rapidez, significa que esto es lo que le tomó. Bueno, esta es la relación que existe entre los 150 metros que recorrió y el tiempo en el que lo hizo. ¿Listo? Cuando usted midiera la velocidad promedio, realmente lo que pasó fue que desde el punto, desde donde estaba, ¿cierto? Hasta donde llegó, en promedio se necesita tener, para hacerlo en 2 minutos, se necesita tener esta velocidad que está acá. ¿Listo? No tiene en cuenta el recorrido, sino punto inicial y punto final. Y hasta ahí paró. ¿Listo? Entonces, bueno, y está por último la velocidad instantánea. ¿Listo? La velocidad, ojo con esto. Cuando yo mido la rapidez en un intervalo de tiempo. ¿Sí? En un intervalo de tiempo. Claro, ustedes me pueden decir, profe, ¿y qué es eso de delta T? Acuérdense, cuando ustedes tengan la delta, es el cambio es igual a la cantidad final, en este caso el tiempo final, menos el tiempo inicial. ¿Listo? Si yo digo que se demoró 10 minutos, el tiempo inicial, ¿cuánto sería? 10. No, si yo digo que un proceso se demora 10 minutos, ¿cuál es el tiempo inicial? 0. 0. Estoy suponiendo que va de 0 a 10 minutos. ¿Listo? Muy bien. Entonces hay una diferencia entre la velocidad media y la rapidez. La rapidez tiene en cuenta la distancia y la velocidad media tiene en cuenta el desplazamiento. ¿Listo? Y está la velocidad instantánea. La velocidad instantánea se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. O es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x sobre delta t. ¿Listo? Es decir, esto me mide esa velocidad, es el promedio de todas las velocidades. ¿Sí? Puede que en algunos momentos sea más alta, más baja, pero esta derivada me mide la velocidad. Si un objeto se está moviendo, me mide la velocidad en un instante específico. ¿Cuál? El que yo le diga aquí, en el tiempo. Y por eso se llama velocidad instantánea. Entonces es cuando el delta t tiende a 0, es decir, cuando el intervalo de tiempo es muy, muy pequeño, yo puedo medir la velocidad en un instante de tiempo. Y eso se llama velocidad instantánea y eso ya es una ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 tipos de velocidad. De nuevo, unidades de medida. Metros sobre segundo. Y si yo lo miro en dimensiones, sería longitud sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es, no sé, en la parte superior del aula, creo que ya la primera actividad calificable empieza el lunes. No estoy seguro. ¿Sí o no? Bueno, dependiendo, si empieza desde el 7, entonces los temas que entran, pues naturalmente van a ser los temas que hemos visto. Es decir, el capítulo 1 y capítulo 2 del libro. No hemos visto más. ¿Qué es importante? Ahí hay un ejemplo, que es el ejemplo 2.1. La idea es que ustedes mismos cojan ese ejemplo y cojan estos conceptos que nosotros trabajamos acá, sobre la velocidad promedio, sobre la rapidez, sobre la velocidad instantánea, sobre el desplazamiento y sobre la distancia. ¿Listo? Cojan ese ejemplo, reproduzcanlo y ahí tomen como punto de partida ponerse juiciosos a estudiar ese capítulo 1 y el capítulo 2 de ese libro. ¿Listo?
Y la evaluación, entonces, tiene 10 ejercicios. Son en la plataforma. Entonces, pues, hay diferentes. Ahora, además de que son 10 ejercicios, el tiempo que está estandarizado para esas evaluaciones es de 1 hora. Van a ser 3 intentos. ¿Listo? Y se toma la nota más alta. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Pues si ustedes llegan a tener dudas, pues no van a agotar los 3 intentos antes de que nos volvamos a ver. Y si llegan a tener dudas, obviamente no les voy a resolver las preguntas de la evaluación, pero sí pueden hacer preguntas sobre los temas relacionados. ¿Listo? Y si llegan a tener preguntas, las resolvemos acá y eso también les puede ayudar. ¿Vale? Entonces, muchachos, a estudiar. Si no a la entrada es a la salida, pero de que los pongo a pensar en algo, los pongo a pensar. Muchachos, son 2 capítulos apenas. Es algo cortico, algo sencillo, pero pues obviamente hay que estudiarlo. O sea, independientemente de lo que sea, hay que estudiarlo juiciosos. De nuevo, no agoten los 3 intentos antes de volvernos a ver, porque si usted, por ejemplo, agota un intento y le salen muchas dudas, pues, hombre, tráiganlas acá y las revisamos. ¿Listo? Venga, profe, pero perdón, esos 3 intentos, lo que pasa es que la clase, la formación suya es la que más distancia tenemos. La tenemos los viernes. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo está el plazo de esa actividad? miremos a ver, ¿qué me ayuda con el plazo? Que no estoy aquí en otra pantalla. Del 7 al 17. El 7 al 17. Ah, bueno. Digamos que hay un tiempo prudencial para eso. ¿Listo? Sí. Hola. Sí, ¿Me escuchan? Listo, muchachos. Entonces hay un tiempo prudencial, entonces obviamente pues no agoten los 3 intentos así a las malas el lunes, ustedes a las 6 de la mañana ahí mirando. Pues el lunes en el transcurso del día se va a subir, pero pues la idea es que se tomen su tiempo para estudiar, para revisar. ¿Listo? Antes de hacer eso. Son 2 temas corticos, eso digamos que yo me voy a basar, no quiere decir que voy a sacar los mismos del libro, pero sí voy a tomar como referencia esos temas del capítulo 1 y del capítulo 2, hasta donde vimos que es lo de velocidad instantánea, hasta ahí. ¿Listo? Entonces, concepto, velocidad media, rápida e instantánea. Instantánea, distancia de desplazamiento, análisis dimensional, conversión de unidades, todo lo que está en esos capítulos. Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Listo? Y eso les da un marco de referencia para estudiar. No los deja tan sueltos para estudiar. ¿Listo? Entonces, muchachos, yo veré a estudiarle mucho. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes. Profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias, muy amables. Bueno, muy amables ustedes, que estén muy bien. Feliz fin de semana.